A ver, en primer lugar, yo creo que con los que estamos, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos habíais visto este gráfico de la Fundación Ellen MacArthur de lo que es la economía circular? Yo creo que si nos hacen un examen ahora mismo, todos suspendemos, aunque más o menos me imagino que sabéis lo que es la economía circular. Es algo muy complejo. Yo cuando entré en Nexo hace muchos años no se hablaba de ello para nada en la organización y con el paso de los años pues hemos analizado que el impacto que tiene es brutal. Realmente es una pena que el Open Innovation, que esté tan de moda y que ahora mismo parece que se lleva todo, no tiene estas cifras detrás. Las tiene futuribles, pero no reales. Estos son los recursos, los recursos compartidos, la capacidad no aprovechada, análisis de ciclo de vida no aprovechados que se pueden explotar, están ahí. El impacto lo cifran desde Accenture en trillones. Entonces, realmente no llegábamos a tener una idea de todo lo que se puede hacer. Y cuando yo entré en Nexo no se hablaba nada de esto. Luego, en el centro tecnológico, nosotros tenemos la suerte de hacer un montón de cosas con distintos tipos de industrias para hacer realmente economía circular y ahondar en los principios de simbiosis industrial. Se hacen cosas para estabilización de suelos, para suelo cemento, para neutralización de suelos ácidos, suelos contaminados. Se puede empezar a entrar en el mundo vivo, recursos renovables, hacer cosas diferentes con los propios residuos de construcción y demolición, meter plásticos en la carretera, escorias de acería y todo lo que se nos ocurra, además del ya de sobradamente conocido caucho. Y luego tener proyectos más disruptivos como el proyecto FISAC, que tenemos la suerte de Asier Oleaga de Tecnalia, que nos va a contar un poco desde un prisma más alto hasta pilotos específicos para dar un salto cualitativo a lo que es economía circular. O Antonio Cañas, que nos va a contar proyectos muy específicos que ligan dos industrias, la papelera con la de la construcción, para hacer algo diferente. Y puestos a decir, oye, pues sí, está empezando a hacerse cosas, pero lo estamos empezando a meter en nuestra memoria de sostenibilidad. Pues mira, en el 2008, sí, y resulta que con cifras muy interesantes de reciclado y de recursos aprovechados, y lo incorporamos. Esto se ha disparado. Vuelvo. ¿Podemos volver un poquito? ¿Podemos volver a la anterior? Es que yo creo que se ha quedado. ¿Otra más? Vale. Entonces, si esta es la cadena de valor, ¿vale?, que es eminentemente lineal, si es tan fácil y es tan interesante la economía circular, pues bueno, hagamos así, le hagamos un circulito. ¿Esto es así de fácil? Pues no. No, hay muchísimas barreras para hacer esto realidad. Entonces yo creo que aquí tenemos una serie de expertos que nos van a decir cómo hacer esto realidad y ver que realmente no está tan lejos y que no pensemos que es algo tan disruptivo, porque en 2019 ha pasado esto. En el último congreso de Abu Dhabi, el premio de la innovación mundial se lo ha llevado, entre otros, esta persona de Tecnalia, que junto con nosotros, desde Acciona Construcción y la Universidad Politécnica de Cataluña, pues se ha llevado el mejor premio a la innovación mundial. Lo podemos pasar un poquito, pero yo creo que merece la pena reconocer que un proyecto de economía circular que conecta la industria papelera y el sector de la construcción, por haber hecho un proyecto de economía circular aplicado para la estabilización de suelos en carreteras, se haya llevado el premio de mejor innovación mundial en el último congreso de Abu Dhabi. Ahí está nuestro compañero Juan José Priá,
y nuestra compañera de Politécnica de Cataluña, como Nasier, que no pudo ir a Abu Dhabi, pues que se han llevado este premio Mejor Innovación de la PIARC. ¿Vale? Entonces, pues nada, realmente con esta potencia que os he intentado introducir y generar el interés, pues vamos a ver por qué esto no llega a nuestro sector, por qué no se hace realidad, por qué no somos capaces de implantarlo. Entonces, pues me gustaría que, tanto desde el Ministerio de Fomento como primera administración inversora en carreteras, propiamente dicho, y como uno de los referentes en innovación y en temas de interés en el medio ambiente y la economía circular, que es el tema que nos trata, que es como la Dirección General de Carreteras de la Generalitat de Cataluña, pues que nos cuenten un poco la importancia en el marco de la compra pública ecológica y esa compra pública verde, cómo la estáis implantando en la Generalitat y cómo la estáis haciendo ya realidad. Así que, Antonio, por favor, nos cuentas un poquito impresiones. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que desde el Ministerio todavía no tenemos implantada una política, unas directrices para aplicar esta compra verde. Vamos dando pasitos en la dirección correcta, pero yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, porque bueno, ya en 1987 se definió el concepto de desarrollo sostenible, que era satisfacer las necesidades presentes sin poner en compromiso la posibilidad de desarrollo de las generaciones futuras. Y bueno, yo creo que eso todos los científicos nos están advirtiendo de que realmente llevamos muchos años poniendo en compromiso la posibilidad de desarrollo de las generaciones futuras. Con lo cual, yo creo que bueno, lo que no hayamos hecho hasta ahora ya no tiene solución. Tenemos que ponernos las pilas ya, empezar a implantar este tipo de medidas. Y desde la Administración Pública somos un actor fundamental dentro de toda la sociedad para dar un impulso a estas medidas. Según la Unión Europea, la contratación de las administraciones públicas supone un 20% del PIB del conjunto de los países y bueno, ya la ley de contratos vigente de 2017 ya habla como la compra de las administraciones públicas como una herramienta para introducir las políticas tanto nacionales como europeas en temas entre sociales y sobre todo medioambientales. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer desde la Administración? Empezar a aplicar cada vez más esos criterios de sostenibilidad, porque no es que hagamos criterios y actividades sostenibles o no sostenibles, no es blanco o negro. Tenemos una gama, se puede ser más sostenible o menos. Entonces tenemos que ir avanzando todo lo que podamos dentro de los servicios que nos requiere la sociedad. Entonces, pero como ya he dicho, ya la ley de contratos ya va en esa dirección de valorar que ya no vayamos solo al menor precio, vamos a valorar todas nuestras actividades, nuestras compras, nuestras contrataciones, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta el impacto ambiental. Entonces eso es lo que tenemos que ir aplicando a nuestras actividades. Esto requiere de una formación y una concienciación por parte de todos los miembros de la Administración fundamental, porque si es algo que nos viene obligado, no va a funcionar. O sea, algo nos dicen, no, ahora viene el Consejo de Ministros ha dicho, hay que implantar tal directiva y entonces tenemos que empezar las cosas así, tanto desde los que toman las decisiones desde arriba como los técnicos que las vamos a tener que poner en práctica, no va a funcionar. O sea, tenemos que de verdad mentalizarnos e interiorizar que ya tenemos que andar en ese camino y empezar a tomar todas nuestras decisiones teniendo en cuenta consideraciones medioambientales. Plan eso, insisto, no es decir, no, esto es sostenible, esto no es sostenible. No, dentro de todo lo que queremos hacer hay distintas maneras de hacerlo y cuál es la manera más sostenible dentro de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, ya ha venido desde la Unión Europea esos mandatos. En diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica para la Administración Pública, la Administración General del Estado, perdón. Y bueno, esto se define en 20 sectores, entre los cuales, lógicamente, figuran las carreteras, porque es un sector fundamental. Creo que
alrededor del 25% de las emisiones de CO2 de nuestra sociedad, el 25% corresponde al sector transportes y de eso, dentro de ese 25%, el 90% corresponde a las carreteras. Con lo cual, somos nuestro campo, tenemos mucho que decir y mucho que aportar en esos pasos hacia una mayor sostenibilidad en todas las actividades de la administración. Entonces, dentro del capítulo de carreteras, bueno, se definen distintos procesos, distintas fases en las que se pueden aplicar, digamos, de manera más directa todos estos conceptos. En el plan que aprobó el Consejo de Ministros se definen 3 fases, proyecto, construcción y conservación de carreteras, pero yo creo que una de las claves es tener en cuenta estos criterios desde el principio, desde una fase cuanto más temprana mejor, desde proyecto, porque si no, si lo intentamos meter al final va a ser mucho más difícil o mucho más caro. Entonces creo que, bueno, tampoco tiene tanto sentido el dividirlo en esas fases y merece más la pena tener todos estos aspectos desde el principio. Entonces, algunos de esos factores a los que hace mención el plan. El consumo, la reducción en el consumo de energía en la fabricación de unidades de obra. Lógicamente, la fabricación de las mezclas bituminosas para carreteras, la temperatura a la que hay que fabricarlo tiene un peso fundamental y, bueno, depende mucho de que la temperatura a la que empleemos va a haber más emisiones o menos, con lo cual sí que se trabaja y tenemos los pliegos del Ministerio lo contemplan, la utilización de mezclas templadas, semicalientes, la cual iremos reduciendo, tenemos que ir trabajando viendo los resultados que ofrecen esas mezclas para ir implantándolas cada vez más y de esa manera reducir las emisiones de CO2. Hablando con compañeros, la verdad es que no lo tenemos. ¿Y dónde usamos estas mezclas? Pues digamos que por desgracia, por ahora en carretera estamos haciendo que un compañero, venga, vamos a probar, a ver qué resultado nos da, vamos a aplicar este tramo. Y al otro día me dice un compañero, dice, además lo malo y que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar y sobre todo comunicarnos dentro de la organización, es que uno prueba, que yo creo que es el primer paso. Oye, voy a hacer 500 metros con esta mezcla, a ver qué tal funciona. Y si no funciona, no se está compartiendo con el resto de la organización. Oye, pues mira, esto no ha salido mal, lo tapo, aplicamos lo de antes y ya está. Pero claro, así no avanzamos. Aún si sale bien, se le da un poquito de publicidad. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en esas tecnologías y sobre todo, aquí hago autocrítica a nuestra organización, tenemos que mejorar mucho en la comunicación interna, bueno, dentro de nuestra propia organización, el Ministerio de Fomento, como con otras administraciones, que al fin y al cabo todas nos debemos al bien de la ciudadanía. Y entonces, pues hacer ese manual de buenas prácticas y de pruebas fallidas también, eso creo que es fundamental. Otro aspecto, la reutilización o reciclado que comentabas antes. Pues también cada vez tenemos que ir avanzando en mezclas, en utilizar el reciclado de neumáticos fuera de uso o por ejemplo, cuando fresamos un firme, pues ese material lo podemos utilizar para luego hacer unos caminos de servicio. Y eso, por ejemplo, hablando el otro día con un compañero que se encarga de las concesiones de las autovías de primera generación, dice que claro, que todo tiene pros y contras, luces y sombras del modelo concesional. Pues bueno, a veces se le critica ciertos aspectos, pero en esta vertiente creo que es bastante interesante, porque claro, a ellos les interesa, si hacemos contratos, digamos, más individualizados y a corto plazo, oye, yo hago lo que me obligan y con el material que les traigo, yo me olvido. Esto, si es la misma empresa que gestiona todo el proyecto, un tramo muy grande de carretera y el proyecto es a 20 años, digo, oye, pues esto me conviene a mí, el material que extraigo, reutilizarlo en otro tramo. Con lo cual tenemos también que enfocarlo y ver las ventajas de cada tipo de contrato en estos aspectos. El cálculo de la huella de carbono en fase de uso. Esto es algo que por ahora no estamos aplicando en el Ministerio de Fomento y tenemos que empezar a hacerlo. Están las herramientas, el CEDES ha desarrollado la herramienta CO2TA y y en otros países, ya va en los proyectos y tal cual. Y dices, tienes que cumplir unos requisitos, si los mejoras te bonifican y si no los cumples te pueden rescindir el contrato. Luego también se hace referencia al aumento de la durabilidad de materiales y reducción de mantenimiento. Esto vuelve un poco a lo que estaba diciendo con las concesiones. Según qué tipo de contratos, favorecen estos usos. Por ejemplo, los elementos de equipamiento vial. Pues en cierto tipo de contratos, digamos que al adjudicatario le puede incluso interesar que se vayan rompiendo hitos de arista, porque oye, cada uno que haya que reponer me lo pagan. Entonces, claro, si enfocamos los contratos de otra manera, oye, tu obligación es que haya un hito de arista ahí puesto siempre. No te vamos a pagar porque el hito de arista esté, no porque tengas que poner uno nuevo.
Entonces, así que conseguiremos, oye, que el propio adjudicatario del contrato sea el que se esfuerce en encontrar unos materiales de mayor durabilidad y mejores rendimientos. Mejoras en el alumbrado, pues esto también vamos aplicando cada vez más la utilización de dispositivos LED y las nuevas tecnologías disponibles para conseguir mejores resultados y un ahorro energético. La mitigación en los costes de la congestión vial. Esto es fundamental porque, bueno, nos tenemos muy metidos, sobre todo yo creo que más en el ámbito urbano, que hay que evitar todo lo que supone los atascos, ya no solo en términos de salud por emisiones de elementos contaminantes, sino también, claro, todo el tiempo que pierden los usuarios en los atascos. Entonces, tenemos que ir a cualquier tipo de actuación, sea lo que va a generar esa actuación una determinada, como mientras la estemos construyendo, cómo gestionamos los desvíos, la señalización de obra para reducir esas congestiones. Luego se habla del análisis del coste del ciclo de vida del firme. Lo mismo, tenemos que dar un paso y no centrarnos solo en el precio de su puesta en obra, sino en lo que va a costar en términos medioambientales todo el ciclo de vida que se calcule para esa carretera. Luego, en drenaje también tenemos que actuar para mitigar los efectos de las inundaciones. Y, por último, se habla de la fragmentación de ecosistemas y evitar atropellos de fauna. Esto, desde el Ministerio se ha puesto un énfasis muy grande en la preservación del lince. Es una especie, muy particular, el lince ibérico. Y sobre todo en el sur de la península, nuestras demarcaciones de Andalucía y Extremadura han hecho un trabajo muy importante, se han tomado medidas de captación, de señalización, concienciación a los usuarios, y podemos ir más allá, introduciendo tecnologías, que te avisen que al usuario, que detectemos cuando un lince o cualquier otro animal puede cruzar la carretera, y eso avisar al usuario. Claro, así evitamos atropellos con el problema del atropello del animal y el accidente a que ello conduce. Y luego, en cuanto a la ruptura y la fragmentación de ecosistemas, pues construir, eso sí que se tiene en cuenta también, claro, el construir pasos de fauna donde los expertos en esos temas, los expertos medioambientales y de esa rama, que nos digan, oye, dónde es más conveniente construir un paso de fauna, ir adelante con ello. Entonces, esas son las medidas que ya os digo, vamos tomando medidas y tenemos que seguir mejorando cada día, ser más ambiciosos. Por ejemplo, una medida también que estamos aplicando ahora en pliegos de conservación integral, pues bonificar al licitador que presente hasta un 30% que sus vehículos ofertados sean de bajas emisiones. Entonces tenemos que ir en ese camino. Habrá medidas que tengan que ser obligatorias, otras que sea, oye, a esto no te obligamos, pero si las ofreces en tu oferta vas a tener muchas más probabilidades de resultar adjudicatario. O en modelos concesionales, oye, si aplicas medidas medioambientales, la huella de carbono, si vemos que estás consiguiendo buenos resultados, se te va a bonificar. Entonces, a través de leyes, reglamentos, pliegos, normas, tenemos que jugar con, por un lado, obligar, fomentar, pero que todos, tanto administración como fomentar el uso de las prácticas de las empresas, caminemos en esa dirección, lógicamente. Muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante y esperanzador lo que nos has contado, y enlazando con la sesión de antes sobre la velocidad de implantación de las cosas, pues todos deseamos que así lo sea. Y hablando de velocidad, a lo mejor han sido un poco más ágiles en dar respuesta a eso, a lo mejor desde la Generalitat, que ya estáis empezando a hacer algunas cosas e incorporarlo en los pliegos, ¿no? Porque, como bien ha empezado Antonio comentando antes, está ahí, pero todavía no ha llegado realmente, y ha hecho autocrítica, y le agradezco que le haya hecho, de que hay que hacerlo y que se incorpore a los pliegos. Y yo creo que va a ser muy interesante también escuchar a Albert, que nos cuente un poco pues cómo han dado ese salto de las guías y de todos los documentos y análisis previos a lo que es la realidad, y cómo se ha implantado y cómo se establecen los criterios y bonificaciones en licitaciones públicas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se pasa de esa teoría a la práctica? Seguramente la respuesta es con un salto al vacío, porque realmente cuando analizas la Generalitat lleva 15 años publicando guías
sobre aplicación de criterios de sostenibilidad a sus licitaciones en distintos ámbitos. En construcción todavía no ha entrado, pero sí que ha ido desarrollando. En 2017 se aprobó la Ley de Cambio Climático, que también nos establece obligaciones respecto al análisis de emisiones directas e indirectas y las de terceros, afectaciones a sumideros de CO2 que tu obra va a afectar y que por tanto tienes que evaluar qué afectaciones le estás produciendo y qué contraprestación vas a ofrecer en tu actuación. Ahora, este año, hemos publicado la Oficina de Cambio Climático una guía para calcular emisiones de gases de efecto invernadero, pero se quedan todas muy en el nivel teórico. Yo te pongo un marco, pero cuando empiezas a buscar no encuentras administraciones públicas que hayan en una licitación puesto criterios de valoración de sostenibilidad pura en prácticamente ninguna. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el campo de la compra pública innovadora, que acaba siendo una compra pública verde más que una compra pública innovadora, pero el marco de los fondos FEDER estaba en la compra pública innovadora y a por ellos fuimos, no había. Pero si vamos a entrar y vamos a jugar a eso, pues vamos a empezar a hacerlo, seguramente sin instrumentos, sin herramientas, sin material suficiente para hacerlo como se debería hacer. Pero en cualquier caso si hay que apostar por ello, hay que hacerlo. Y entendemos que de ese proceso de licitación sucesivo que vamos a ir teniendo, empezamos con las 2 obras de compra pública innovadora, pero también hemos añadido algún concepto de estos en los contratos de conservación, específicamente de firmes que estamos licitando ahora. Los incorporaremos con más desarrollo en la próxima tanda de compra pública, que esperemos que se pueda publicar antes de final de año. Lo que vamos haciendo es, empezamos en un marco, lanzamos una serie de criterios, más de 70 criterios vinculados a temas de sostenibilidad, tema de emisiones, tema de emisiones directas, emisiones indirectas, consumos de combustible, temperatura de ejecución de la mezcla, toda una serie de batería de criterios que de alguna forma u otra nos veíamos capaces de valorar o evaluar en una oferta, sin disponer de las herramientas necesarias para poder hacer esa evaluación de forma... No había una guía, un documento oficial aprobado que nos estableciera el marco de cómo hacer esas evaluaciones, pero a pesar de eso nos lanzamos al ruedo, y lo que vamos haciendo en las sucesivas licitaciones es, de lo que hemos aprendido de las ofertas recibidas y el desarrollo de trabajos, empezar a establecer o acotar esos criterios de valoración. Es arriesgado, es complicado, supone ciertas críticas, supone mucho trabajo por parte de la organización. En pocas obras, ahora tenemos en marcha, estamos acabando las 2 primeras obras de compra pública innovadora, 2 refuerzos de firme. En pocas horas de refuerzo de firme de nuestra historia, hemos tenido personal técnico de nuestros servicios territoriales, 2, 3, 4, 5 personas con reuniones semanales con el contratista, con la dirección de obra, para evaluar que la oferta recibida se está ajustando en todos esos criterios sucesivos de emisiones, de consumos, de calidad de la mezcla, cómo va evolucionando para ir tomando medidas correctoras para podernos ajustar a lo que realmente es efecto. Supone un gran esfuerzo, supone un gran sacrificio, pero es una obligación. Tenemos una directiva europea, tenemos una ley de cambio climático nosotros en Cataluña, pero que en breve habrá una ley de cambio climático a nivel nacional que obliga a muchas cosas. Entonces, hay que ponerse. Y la única forma de ponerse en el contexto actual es saltar al vacío y lo que nos encontremos, nos encontramos. Obviamente hay una base técnica, hay una serie de conocimientos, hay unas ISOs que te establecen determinados procedimientos. Pero aún así, en el mundo real, en el mundo de tocar aglomerado, desde el punto de vista de la administración, es un salto monumental. Pero nosotros no podemos ser impedimento para que las empresas que están desarrollando y que estáis dando pasos agigantados para desarrollar ese tipo de mezclas, ese tipo de uso de materiales reciclados, de bioligantes, tenéis que poder implementarlo. Por lo tanto, vamos a saltar, encontraremos dificultades, no sabemos cómo las resolveremos, contamos con la honestidad, colaboración de las empresas a la hora de encontrar esas soluciones cuando esas dificultades surgen. Vamos a documentar muy bien lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo público para que otras administraciones puedan aprender y entendiendo que otras administraciones
tienen que hacer público también ese conocimiento. No vamos a hacer tramos de pruebas de 200, 300, 400, 500 metros, vamos a hacer pruebas a escala real, vamos a hacer un refuerzo de 10 kilómetros, un refuerzo de 20 kilómetros aplicando esa solución, porque ganamos todos. Nosotros probamos a escala real si eso funciona o no funciona, las empresas tienen un laboratorio a escala real de si eso funciona o no funciona, y a partir de ahí entiendo que vamos a ganar todos a largo plazo. En el camino vamos a dejarnos muchas cicatrices todos, pero a largo plazo vamos a ganar como conjunto segurísimo. Muy bien, me ha encantado ese símil de salto al vacío, porque yo creo que al final dice mucho de la voluntad que hay detrás, decir, y ese intentar no hacer 200 metros, que es lo que todos más de una vez nos damos palmos con las orejas cuando conseguimos hacerlo y conseguir grandes pasos. Yo creo que es muy interesante. Dicho esto, vamos a pasar, que mismo nos hacías ese ejercicio de empatía con las empresas, y vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de una gran empresa como SACIR, cómo hace innovación en su casa y cómo lidia con esas barreras y con esos impedimentos, y que si son 200 y que si son 800, para conseguir hacer realidad las innovaciones que ha desarrollado. ¿Vale? ¿Cojo esto? ¿Me pongo de pie? Como quieras. Bueno, yo creo... ¿Se me escucha bien? Si quieres ponerte aquí, Bueno, me voy a sentar aquí, tampoco... como quieras, ¿eh? Te pones aquí, Antonio, si quieres. Como prefieras. A ver, me pidió Carlos que participase también en esta mesa redonda, y yo quería entrar con una introducción a modo de pequeño homenaje a un compañero de la empresa que está haciendo mucho por conseguir que esto de la economía circular sea una realidad. Miguel Ángel Sanz publicaba hace poco en un artículo, a mí me gustaba mucho, decir que para SACIR, para él, lo que es la economía circular es una oportunidad de poder utilizar un residuo que no conseguía vender lo suficiente y hacer un producto que puede utilizarse hoy en día para mejorar las propiedades de las mezclas, como puede ser el RARX, ¿no? Carlos ya ha introducido antes un poco que nosotros, como sector industrial, que somos grandes consumidores de materias primas, que tenemos un impacto medioambiental muy grande, pues tenemos ese problema, pero también tenemos la ventaja o la posibilidad de utilizar las carreteras, las presas, los ferrocarriles, para poder utilizar una gran cantidad de residuos, que podemos utilizarlo como materia prima durante la construcción. No me gustaría que nos quedáramos con la idea de que la carretera o el ferrocarril es un vertedero de cosas. Todos estos residuos tienen que de alguna manera aportar un valor, pero hay muchos ejemplos. Carlos ha explicado algunos, yo he introducido aquí otros pocos. Todo el tema de plásticos reciclados, que tienen un problema, pues hoy día grande, podrían utilizarse en la construcción de carreteras, y de hecho se están utilizando. Los neumáticos fuera de uso ya se ha hecho mucho. Los residuos de construcción y demolición, las escorias negras de acería, cenizas volantes de central térmica, cenizas de biomasa. Hay un montón de ejemplos. Yo he querido aquí, muy rápido, pues explicar cosas que hemos hecho en SACIR relacionadas con la economía circular. Pues nosotros, los neumáticos fuera de uso los hemos utilizado para poder hacer terraplenes aligerados. Ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un ramal, un enlace, una autopista en Las Pedrizas, donde había unos problemas de deslizamiento muy grandes, y gracias a utilizar este material aligerado, que no pesaba, pues conseguimos evitar temas de deslizamiento. Hemos utilizado, también hemos podido utilizar los neumáticos aligerados para conseguir optimizar el diseño del falso túnel, que si la carga que utilizas es más baja, pues evidentemente puedes ahorrarte en acero, puedes ahorrar en el espesor del hormigón que estás colocando, por ejemplo, en ese falso túnel que hicimos en una línea de alta velocidad aquí en el norte de España. Hemos desarrollado tecnología también para poder reciclar neumáticos fuera de uso para modificar betunes con caucho por vía húmeda, y también plásticos reciclados por vía húmeda para poder modificar las propiedades de los ligantes. Ahí tenéis un ejemplo de planta que tenemos en la empresa para poder hacer esto.
La vía húmeda tiene un problema logístico que requiere tener que llevar esa planta que habéis visto antes. Entonces hemos desarrollado tecnología para poder mejorar las propiedades de las mezclas asfálticas sin necesidad de introducir la tecnología para hacer vía húmeda, que es el RARX. Es un aditivo en base de betún, en base de caucho, de neumático fuera de uso, que se eleva a 200 grados centígrados, se mezcla con el betún y se mezcla con otros aditivos, y al final lo que tú haces es una predigestión del caucho, con lo cual lo puedes introducir en la mezcla como si fuese una vía seca sin los problemas de maduración asociados a la vía seca. Con la ayuda de la Junta de Andalucía, en el sur de España hay mucha biomasa y nosotros teníamos plantas de biomasa que generaban un residuo que no tenía salida, que son las escorias de biomasa. Y entonces conseguimos también introducir esas escorias de biomasa para bajar el porcentaje de cal en la estabilización de los suelos, que en la zona de Jaén pues son malos, tienen propiedades plásticas muy grandes y problemas de expansión. Dentro del mundo de los residuos de construcción y demolición, el abanico es enorme. Hace menos de 10 años no se podían utilizar residuos de construcción mixtos, que son los que mayormente se producen en nuestro país. Hoy en día ya hay normativa que se ha desarrollado en el marco de proyectos de I+D que permite la utilización de mezclas de residuos de hormigón con residuos cerámicos para la construcción de hormigones no estructurales. No hemos llegado todavía a hacer normativa para los estructurales, pero incluso la podemos utilizar para hacer suelo cemento, como el tramo que hicimos nosotros en la circunvalación de Málaga, con unas características muy buenas. No desvanecía en nada el suelo cemento que estábamos haciendo con el suelo de la traza. Hemos llegado a reciclar hasta el silestone. Nosotros, cuando vamos a una autopista, como en este caso la autopista del Mármol, curiosamente pasábamos justo al lado de la fábrica de Consentino, donde se fabrica la encimera de las cocinas. Y claro, allí tenían un vertedero bastante grande de restos de cortar las encimeras. Y analizamos que ese material, de esos cuarzos, pues tenía unas propiedades de desgaste, de pulimento excepcionales, y lo que usamos fue esos materiales para hacer árido para rodadura de mezclas asfálticas. Quiero decir que al final hay muchos más residuos de los que habitualmente conocemos. Y luego hemos invertido mucho tiempo y energía en hacer una nueva tecnología que se llama mezclas templadas recicladas con emulsión, que son mezclas que todavía no están recogidas en PG3, pero que esperamos que pronto estén, porque si no es la barrera normativa que nos mata. Son mezclas que se fabrican al 100%, bueno, a tasa más baja, con material procedente del fresado de la carretera vieja, al que se le puede añadir árido en el caso de que no sea al 100%, y como ligante utilizas un betún. Y la particularidad es que la está fabricando a menos de 100 grados centígrados, con propiedades muy similares. Ahí veis una termografía de cómo sale la mezcla del mezclador de la planta, con propiedades muy similares a de una mezcla en caliente. La verdad es que cumple todos los ensayos de una mezcla en caliente. Esto podría ser un ejemplo de compra pública innovadora verde, clarísimo. Y en el marco del proyecto Repara, como introducía antes Carlos, aquí hemos desarrollado un conjunto de soluciones para intentar convencer a la Administración de que podemos, con menos dinero, hacer más por la rehabilitación y la conservación de los pavimentos, y además con menos impacto al medio ambiente. Y aquí hemos desarrollado pues mezclas templadas, recicladas, que son capaces de bajar el ruido de rodadura, mezclas autorreparantes que son capaces de curarse cuando se fisuran. Hemos estado también desarrollando pavimentos que son capaces de absorber la energía del sol y no devolverla por la noche, evitando el efecto de islas de calor. Y hemos desarrollado toda una herramienta para poder medir los impactos medioambientales asociados a esas nuevas tecnologías, y una herramienta software que nos permite dimensionar los firmes con esas nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Y luego el otro campo en el que estamos trabajando relacionado con la economía circular es la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Y aquí hay un ejemplo muy particular que es el proyecto Aurora, en el cual hemos desarrollado un generador de energía 100% renovable, que puede sustituir a los grupos electrógenos que utilizan combustibles tradicionales. Se basa en el empleo de tecnología fotovoltaica, de molinos o de aerogeneradores y de baterías para producir la energía que necesitamos.
Y bueno, eso era un poco lo que yo quería dar, la visión dentro de SACIR, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Ahora mismo Asier nos va a contar un poco el caso de éxito del proyecto FISAC y cómo puede dar cobertura desde un alto nivel hasta un bajo nivel con distintos pilotos en toda Europa. Hola, buenas. Soy Asier Oleaga, trabajo en la Fundación Tecnalia. Gracias a Carlos por invitarnos. Voy a presentar el proyecto FISAC, que es un proyecto europeo que coordina precisamente Acciona, en el que hemos trabajado básicamente en la elaboración de productos base cemento. Este proyecto tiene como objetivo fomentar pues, lo que es la simbiosis industrial, la circularidad. Este es el consorcio, ¿vale? Hay empresas pues, turcas, alemanas, españolas. Bueno, principalmente el objetivo del FISAC era inicialmente la transformación de residuos en materias primas secundarias, obtener estas materias primas y trabajar en nuevos procesos de valorización de residuos, el desarrollo, el diseño de nuevos productos y todo ello para poder hacer varios casos de demostración, es decir, con casos de demostración y acompañado del desarrollo de una plataforma software para medir el impacto, el análisis de ciclo de vida, compartir información en un futuro sobre la disponibilidad de materiales. Bueno, la idea es que este modelo se pueda replicar a nivel europeo mediante esta ayuda de la plataforma software, ¿no? Sin más dilación, pues vamos a ir al grano. Y los productos que se han desarrollado en este proyecto son básicamente de tres tipos, ¿no? Unos ligados a base de cemento, que pueden ser los ecocementos, nuevos hormigones de ready mix prefabricados y aireados, y luego por otro lado cerámicas y composites. Nos vamos a centrar en los productos en base de cemento, sobre todo en los hormigones. Bueno, se ha desarrollado un nuevo ecocemento en el que se han empleado escorias de acería, cerámicos, vidrios. Es un cemento de tipo blended y bueno, unas buenas prestaciones. Lo han desarrollado una empresa turca con nuestra colaboración y todo ello lo hemos aplicado a pavimentos de hormigón. Estos pavimentos además incorporan en un 70-75% agregados de escorias de acería. Como podéis ver en las fotografías, este es un pavimento a escala piloto que se ha hecho en Zestoa, en Guipúzcoa, y bueno, está siendo monitorizado. Es una entrada a una empresa que valoriza precisamente escorias, se llama Ormor, y bueno, tiene un tráfico pesado bastante considerable. Entonces, pues bueno, es un buen banco de pruebas. Su longitud es corta y bueno, las prestaciones que hemos conseguido han sido tan equiparables al de un hormigón estándar e incluso mejores. Y luego ya a una escala mayor se ha reproducido este pavimento en Turquía. Esto es una carretera abierta al público actualmente y bueno, tiene una longitud de 115 metros y bueno, tanto las prestaciones, la trabajabilidad ha sido muy buena y de momento no hay ningún problema con este pavimento. Por otra parte, también se han elaborado productos, hormigones prefabricados por el Grupo Echevarría, en el que también Acciona ha estado dirigiendo esta tarea. Se han hecho losetas, New Jerseys, también algunos muros de hormigón por una empresa italiana y también ha sido muy satisfactorio tanto la trabajabilidad como el producto final en prestaciones, ¿no? Entonces, por concluir, bueno, puntos a favor de este tipo de modelos en el que se valorizan
residuos, bueno, en este caso las prestaciones mecánicas han sido equivalentes al de un producto normal. Entonces, en este sentido no habría pega de utilizarlos. Son productos ambientalmente seguros, se han hecho los análisis y ensayos correspondientes, las evaluaciones ambientales correspondientes. Se disminuye el uso de recursos naturales, disminuye la huella de carbono. Como en el caso de los cementos, hemos disminuido hasta un 12% la huella de carbono, que para una cementera es importante, considerando que las tasas por emisión de CO2 van a aumentar de manera notable, ya están aumentando de manera notable y es una preocupación para los cementeros. También por el uso de escorias de acería. Son productos alineados con las políticas novedosas de economía circular que vienen de Europa y esperemos que también alineado con lo que piense del Ministerio, que creo que sí, ¿no? Y son productos potencialmente competitivos. Esto sí, en algunos casos no hay una economía de escala, no hay una producción de escala que te permita ser totalmente competitivos, ¿no? Lógicamente, son productos nuevos pero por ejemplo en algunos de los ingredientes de esta formulación, como los áridos de escorias, pues bueno, es algo que se usa de hace tiempo y son productos que pueden ser bastante competitivos. Máxime si luego en un futuro los van a apoyar puntuando más este tipo de productos, ¿no? Tienen sus barreras y limitaciones, lógicamente. Una es la variabilidad del residuo. Depende del residuo, esta variabilidad puede ser importante y eso puede conllevar a hacer mayores esfuerzos de transformación y procesado. Y en otros casos es bastante simple. Habría que hacer un balance de costo-beneficio, ¿no? Otra barrera es la aceptación por las administraciones y el público en general. Yo antes de estar investigando he trabajado también en empresas del sector, en construcción de carreteras, entonces sé un poco lo que hay en las dos partes, ¿no? Digamos, porque muchas veces hay como dos partes, ¿no? La gente se dedica a investigar y otra la gente que en el día a día tiene que aprobar obras, que se la juega un poco, ¿no? Y es complicado, yo sé que es complicado aceptar cambios en este sector, pero bueno, incluso teniendo la legislación favorable, incluso, ¿no? A veces cuesta meter esta innovación. Entonces ahí se necesita un apoyo de la administración, ¿no? Dar una seguridad para que ese riesgo sea o limitado o compartido, ¿no? Si ocurre algo, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que puede ocurrir. Luego, claro está, hay unas barreras regulatorias que, bueno, pues podemos innovar muy rápidamente, pero pues las regulaciones tardan mucho en cambiarse y en adaptarse a los nuevos tiempos. Luego hay otro problema que es el desajuste de la oferta-demanda. Muchas veces este material no está accesible. Dependes de una empresa que genere este residuo, este subproducto. Y puede haber falta ocasional de este material para ser utilizado. Y el problema es que puede ser también complicado el estocaje, el almacenamiento de este material, ya que no es una materia virgen, es un residuo, aunque sea valorizado. Entonces, le puede aplicar otro tipo de normativas que puede complicar un poco este tema logístico. Y luego las licitaciones. Las licitaciones actualmente son licitaciones de toda la vida, son bastante clásicas. Yo no sé en Cataluña cómo andáis, me gustaría ver unos ejemplos porque yo personalmente he estado en una licitación de ese tipo, pero más con tema de suelos, excavación de suelos, y es complejo asimilar lo que son los objetivos con innovación y el riesgo, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese riesgo? Entonces, pues quizá a las licitaciones había que darle una vuelta, ¿no? Hacerlas contemplando que que podemos llegar a trabajar con materiales diferentes a los clásicos, que tienen su timing, tienen su quizá problemática también, ¿no? Y sus ventajas, claro. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y ya, por último,
Nos va a contar Antonio Cañas otro caso ya no desde un prisma más elevado, sino específico de conexión entre el sector de la papelera y el sector de la construcción. Antonio. A ver. Bueno, pues voy a presentar el proyecto PaperChain, que está coordinado precisamente por Acciona y en el cual participa, entre otros agentes, Tecnalia. Desde aquí felicito otra vez a Asier por su premio mundial a la mejor innovación en carreteras, que no es moco de pavo realmente. Voy a sentarme. PaperChain es un proyecto europeo marcado dentro del Horizon 2020, en el cual tratamos de demostrar a través de 5 casos circulares la aplicación de residuos de gran industria papelera en otros sectores que demandan una gran cantidad de recursos, como puede ser la construcción de carreteras. Como podéis ver en este mapa, las demostraciones se reparten en 4 países, ¿no? En 4 países de la Unión Europea, en Portugal, España, Eslovenia y Suecia. En Suecia hacemos 2 demostraciones y lo que hacemos es valorizar varios tipos de residuos de industria papelera, revertiéndolos en estos sectores, ¿no? En Suecia tocamos sector químico y sector minero. En Portugal tocamos sector de construcción, al igual que en Eslovenia, que estabilizamos taludes ferroviarios. Y en España aplicamos estos residuos en la estabilización de carreteras a través de 3 casos circulares. Estos 3 casos han sido resueltos. El último de ellos, el último piloto, lo hemos desarrollado hace escasas 2 semanas en la Font de la Figuera. Voy a hablaros directamente del caso que aquí nos ocupa, que es el caso de las carreteras, correspondiente al Circular Case 2, que se establece en España, ¿no? El otro caso que aplica al sector carretera es el caso de Portugal, que será demostrado en el próximo año. Como podéis ver ahí, tenemos un pequeño esquema, ¿no?, en el cual hemos querido reflejar qué es lo que pasa en el sector. Actualmente en el sector de la gran industria papelera, el cual ya trabaja dentro de la economía circular de una forma innata y recicla el papel una y otra vez. Llega un punto que ese papel no puede reciclarse más. Las depuradoras de agua, las fibras muy cortas ya no pueden llegar a reciclarse y se juntan con otros residuos, ¿no?, otros minerales inherentes al papel, incluso plásticos. Estos residuos, estos lodos que quedan en las depuradoras, pues antes iban a vertedero. La industria papelera lo que ha hecho a través de empresas como Saika, ¿no?, que es un aliado dentro del proyecto de PaperChain, es incinerarlo a través de una planta de valorización energética. De esta manera podemos reducir de aproximadamente las 500.000 toneladas anuales de lodos que se producen, ¿no?, de rejects, ¿no?, de desechos y de lodos, a unas 45, 50, 50.000 toneladas anuales de materiales, ¿no?, de ceniza, que hoy en día ¿dónde va? A vertedero. De esas cenizas se llega a aprovechar incluso los materiales férricos y no férricos que tenemos en las mismas, pero hay una parte que no se han sabido valorizar. Por lo tanto, y enlazando con el argumento que nos planteaba Carlos desde el principio, una de las barreras dentro de la aplicación de los criterios de la economía circular a cualquier sector es la valorización de los propios residuos. Tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos usar. Entonces necesitamos incrementar la investigación y el desarrollo de los mismos. Como veis en este caso, en el cual los residuos a través de estas cenizas volantes las hemos revertido las hemos utilizado como
conglomerantes hidráulicos para carreteras, ¿no? Tenemos 3 casos piloto que hemos desarrollado ya. 2 de ellos han sido en Zaragoza, gracias a la Dirección General de Carreteras de Aragón, a la Consejería de Vertebración Territorial, al igual que al Ministerio de Fomento por su apoyo. Y voy a lanzar otra barrera. No siempre es fácil demostrar cómo se pueden emplear nuevos materiales, y menos en sectores tan tradicionales como puede ser el de la carretera, con lo que cualquier ayuda en este sentido es fundamental para la demostración. Hoy en día, afortunadamente, quizá los residuos están muy cuidados y la legislación aplicable a los mismos es muy restrictiva, de tal forma que cuesta incluso descategorizar los residuos como subproductos o como nuevas materias primas. El proyecto Paperchain lo que trata es de establecer nuevos modelos de negocio, y lanzo otra inquietud, otra barrera, que es para crear una economía real circular hace falta plantear nuevos modelos de negocio, nuevas empresas que realmente den soluciones a los problemas reales existentes. A lo que iba, dentro del aspecto más técnico, dentro de estos 3 pilotos en los cuales se han utilizado estas cenizas blancas procedentes de la valorización energética de los lodos, ¿no?, de la gran industria papelera, hemos desarrollado el piloto 1 en Egea de los Caballeros, haciendo un suelo estabilizado de tipo 2. El piloto 2 lo hicimos muy cerquita, en Villamayor de Gállego, con suelo estabilizado de tipo 3. Y el último caso, el piloto 3, el más ambicioso de todos, no hemos desarrollado un suelo cemento, eliminando completamente el cemento y la cal y sustituyéndolo por las cenizas. Ya en laboratorio Acciona consiguió, ¿no?, referentes que, sustituyendo el 3% en peso que viene en el suelo cemento, ¿no?, en el porcentaje de cemento, incorporando un 5% de estas cenizas, podemos obtener unos resultados técnicos acordes a la normativa y a la legislación, y muy favorables en el aspecto ambiental y en el aspecto económico. No hay que olvidar que la aplicación de criterios de estrategias de economía circular no tiene nada que ver con la aplicación de criterios de sostenibilidad. Podemos hacer algo enmarcado dentro de una simbiosis industrial, enmarcado dentro de la economía circular, y que no sea sostenible ambientalmente de per se. En el proyecto Paperchain, en colaboración con algunos de nuestros socios, además de monitorizar ambientalmente las propias obras, ¿no?, con nuestros compañeros de Tecnalia, hacemos un estudio y una valoración inicial del análisis de ciclo de vida, el análisis de costes y el SLCA, el análisis de Sustainable Life Cycle Assessment, ¿no?, de todo lo que implica la demostración, ¿no? En este caso acabamos de presentar unos resultados muy prometedores en Barcelona, en el cual la aplicación de este tipo de cenizas como sustitutivo de cementos y cales es no solo técnicamente factible, ambientalmente sostenible, que es muy importante, sino económicamente viable en un radio de acción de 500 kilómetros desde la generación de estos nueva materia prima. Es un aspecto muy a tener en cuenta. Un minuto. Agilizo que voy de postre. 2 pinceladas de los firmes y de la obra de Egea de los Caballeros. Veis ahí las cenizas y el control de la propia obra en Villamayor. Y hace escasas semanas en la Font de la Figuera, he mezclado ahí castellano y valenciano, con medio kilómetro de prueba de suelo cemento, siempre teniendo un tramo de referencia anexo para comprobar y monitorizar que técnicamente en el transcurso de los años va a ser correcto su desempeño. Otro de los casos a aplicar, y aquí no voy a entrar en materia, es la aplicación de otros residuos procedentes de fibras naturales, de procesos craft,
se va a demostrar en Portugal a través de la demostración de prefabricados de hormigón, fabricación de aditivos para el pavimento asfáltico, ¿no? Con Drex, Grits y Lime Mats. Para concluir ya, ¿no? Os enseño aquí quiénes estamos involucrados en el proyecto. Como veis, reflejamos la cadena global, ¿no? Es algo muy importante porque en cada uno de los 5 demo cases lo que contamos son con empresas, entidades y organizaciones dentro de la cadena global de valor del propio producto. Contamos con universidades y centros tecnológicos, contamos con aplicadores y end users y, por supuesto, con entidades públicas que apuestan por este tipo de innovaciones. Sin más, quiero lanzar la última de las barreras y preguntas a mis colegas, que viene por la adopción de nuevos materiales procedentes, ¿no? de estrategias de economía circular y la percepción que pueden llegar a tener los early adopters, ¿no? Los primeros usuarios, en los cuales quizá puedan ver cómo este tipo de materiales pueden ser de menor calidad, cuando no estamos demostrando, por otro lado, que no es así. Y es una traba interesante que la cual la Administración podría agilizar, dando armas fiscales, como fuere, eso hay que discutirlo, para poner en práctica estas medidas. No hay que olvidar que antes, hace 10, 15 años, cuando nos daban una hoja de papel reciclado, decíamos, ¿pero qué es esto, no? Y ahora nos dan una normal y se nos hace raro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado, que con el retraso de la otra sesión nos hemos comido un poco el café. Pero bueno, yo creo que tenemos una visión muy interesante desde la parte de administraciones, grandes empresas y centros tecnológicos y pequeñas y grandes empresas que demuestran que sí que es posible hacer economía circular ligada a negocio y hacerla realidad para nuestro sector de carreteras. Muchas gracias y por favor un aplauso para los ponentes, que yo creo que lo han hecho espectacular. Muchas gracias.